Cuando la hija de una empleada levantó la mano para resolver un cálculo complejo, todos se rieron, pero después de 2 minutos, antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La historia de hoy trata sobre una joven que entra en un aula donde todos asumen que no pertenece, donde su presencia se trata como caridad, donde su silencio se confunde con debilidad. Lo que no saben es que la grandeza no se anuncia con ropa cara o apellidos famosos. A veces simplemente levanta la mano. Disfruten de la historia. ¿Alguien? El profesor Richard Castellano recorrió el aula con esa expresión familiar de impaciencia controlada. Sus ojos pasaron por alto a Emma Chen como si fuera parte del mobiliario. La ecuación ocupaba 3 pizarras. Los números y símbolos se entremezclaban en algo que parecía más arte abstracto que matemáticas. Emma lo reconoció de inmediato. Sus dedos se crisparon. «Vamos, chicos, esto es cálculo avanzado, no ciencia espacial». Castellano golpeó la pizarra con la tiza. «Aunque supongo que para la mayoría de ustedes, bien podría serlo». Los demás estudiantes se movieron en sus asientos. Victoria Sterling se miró las uñas cuidadas. Brandon Wu escribió algo en su teléfono debajo del escritorio. Nathan Pierce le sonrió con aire burlón a su amigo en la última fila. Emma levantó la mano lentamente. La sala se quedó en silencio. Entonces alguien se rió. Un sonido agudo y cortante que tensó los hombros de Emma. «Oh, esto es genial». Victoria se inclinó hacia la chica que tenía al lado, sin molestarse en susurrar. «La becaria cree que puede resolverlo». Más risas recorrieron el aula. Emma mantuvo la mano levantada, con sus ojos oscuros fijos en el profesor Castellano. Él se giró, la vio y levantó las cejas. «Señorita Chen, qué inesperado». «Puedo resolverlo, señor». «¿De verdad?» Castellano cruzó los brazos. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Esta ecuación se basa en un problema modificado de Navier-Stokes. A los estudiantes de posgrado les cuesta resolverlo. Pero, por favor, ilumínanos». «Me gustaría intentarlo». Nathan sacó su teléfono. «Esto va a ser muy divertido», le susurró a Brandon. «¿La viste la semana pasada? Ni siquiera podía alcanzar el estante más alto de la biblioteca». Emma se puso de pie. Sus pies apenas tocaban el suelo cuando se deslizó de la silla. Con 11 años, era, con diferencia, la persona más pequeña de la sala. Su uniforme estaba limpio, pero desgastado en los bordes. Sus tenis habían sido resueltos 2 veces. Caminó hasta la parte delantera del salón. Cada paso se sentía como caminar sobre agua. Castellano le tendió la tiza, pero la mantuvo lo suficientemente alta como para que ella tuviera que estirarse. «Tienes 2 minutos. Eso debería ser más que suficiente para que te des cuenta de que esto está más allá de tu nivel actual». Sacó su teléfono, abrió la aplicación del temporizador y lo levantó para que toda la clase pudiera verlo. «2 minutos, señorita Chen. Empieza ahora». Emma tomó la tiza. Su mano estaba firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Detrás de ella, oyó el clic de los teléfonos que se levantaban y las aplicaciones de cámara que se abrían. Victoria susurró en voz alta: «A mi mamá le va a encantar esto. Un video viral de la hija del conserje fingiendo ser matemática». «La hija de la señora de la limpieza», añadió otra persona. «¿Acaso sabe lo que significan esos símbolos?» Emma lo ignoró. Llevaba años practicando cómo ignorar las cosas. Miró la ecuación y de repente todo lo demás desapareció. Las risas, los teléfonos, el costoso perfume que llevaba Victoria, la mirada crítica del profesor Castellano. Vio la letra de su padre en su mente, el doctor Michael Chen explicándole este mismo tipo de problema en una lluviosa tarde de sábado cuando ella tenía 8 años. «Busca el patrón, Emma. Las matemáticas hablan su propio idioma. Aprende a escucharlas». Su mano se movió por la pizarra. Las risas comenzaron a desvanecerse. La Academia Preparatoria Ashford llevaba 137 años en esta esquina del Upper East Side de Manhattan. El edificio parecía sacado de una película sobre dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Leones de piedra custodiaban la entrada. Los retratos al óleo de antiguos directores
se alineaban en el pasillo principal. La matrícula costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. La tiza de Emma rayaba la pizarra. Esta aula en particular, la 304, estaba reservada solo para los alumnos de cálculo avanzado. Alumnos de tercer y cuarto curso que ya habían agotado el plan de estudios regular de matemáticas. Alumnos cuyos padres habían donado alas a los edificios y cuyos nombres aparecían en los fondos de becas. Y Emma. Victoria Sterling se sentaba en la tercera fila a la izquierda. Su madre era jueza federal. Su padre dirigía una empresa de capital privado. Los pendientes de diamantes que llevaba en las orejas costaban más de lo que Lisa Chen ganaba en 6 meses limpiando los pasillos de Ashford. Victoria nunca había trabajado un solo día en su vida, pero había sido aceptada en Yale por decisión anticipada. Admisión por legado. Brandon Wu tecleaba rápidamente en su teléfono, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la pizarra. Su padre era director ejecutivo de una empresa tecnológica que acababa de salir a bolsa. Brandon iba al colegio en un Tesla. Era bastante bueno en matemáticas, de hecho tenía talento, pero había aprendido pronto que esforzarse era vergonzoso. Era mejor parecer aburrido y seguir sacando sobresalientes. Nathan Pierce estaba encorvado en la esquina trasera. Su familia era propietaria de la mitad de los inmuebles comerciales del centro de la ciudad. Llevaba un reloj que costaba más que toda la educación de Emma. Nathan no era especialmente bueno en matemáticas, pero sus padres habían financiado la nueva ala de ciencias. De alguna manera, sus calificaciones nunca reflejaban su comprensión real. El profesor Richard Castellano estaba de pie con los brazos cruzados mirando el reloj. Llevaba 28 años enseñando en Ashford, 28 años identificando el talento real frente a los estudiantes afortunados que trabajan duro. Había publicado artículos, había ganado premios de enseñanza. Tenía un sistema y ese sistema le decía que Emma Chen no pertenecía a esa clase. Estaba allí con una beca completa. Una beca completa significaba un caso de caridad. Significaba que su madre limpiaba los mismos pisos por los que caminaban esos estudiantes sin pensarlo 2 veces. Significaba que había tenido suerte en algún examen, probablemente había recibido clases particulares adicionales, probablemente no podría mantener este nivel a largo plazo. Castellano lo había visto antes. Niños brillantes de familias pobres que alcanzaban su máximo nivel temprano y luego se derrumbaban bajo la presión real. Emma sería igual. Había sido paciente con ella, ¿no? Le había dado oportunidades, pero había que mantener unos estándares. La ecuación que Emma estaba resolviendo representaba semanas de su trabajo de posgrado. Había dedicado 3 meses a este problema para su tesis. Casi lo había destrozado. ¿Y esta niña de 11 años pensaba que podía simplemente llegar y resolverlo? 1 minuto, anunció Castellano. Emma no reaccionó. Su mano se movía con firmeza. Estaba separando la ecuación en partes, utilizando algún tipo de método de sustitución que Castellano casi reconoció, pero no logró identificar. Victoria dejó de fingir que se miraba las uñas. Ahora estaba realmente observando. Brandon había dejado su teléfono. Incluso Nathan se sentó más erguido. Emma escribía más rápido. La tiza hacía sonidos rítmicos contra la pizarra. Los números fluían de su mano como agua. No estaba adivinando. No estaba luchando. Simplemente estaba traduciendo algo que ya entendía en símbolos que el resto podía leer. 30 segundos. La voz del profesor Castellano había cambiado. La arrogancia había desaparecido. Ahora sonaba inseguro. Emma llenó la segunda pizarra. Estaba utilizando transformadas de Fourier, reducción dimensional, técnicas que no deberían estar en el arsenal de una niña de 11 años. ¿Dónde había aprendido eso? 15 segundos. La clase estaba ahora completamente en silencio. No se oían teléfonos ni susurros. Incluso Victoria se había inclinado hacia adelante en su asiento. Emma subrayó su respuesta final. Dejó la tiza en la bandeja. Se volvió hacia el profesor Castellano. El temporizador de su teléfono marcaba 1:47. Había terminado con 13 segundos de sobra. Castellano miró fijamente la pizarra. Se había puesto pálido.
Le temblaban ligeramente las manos mientras las levantaba para revisar su trabajo. Línea por línea, siguió su razonamiento. Sus labios se movían en silencio. La respuesta era perfecta. El profesor castellano recordó el primer día que Emma entró en su clase. Septiembre, hacía 3 meses. Se había sentado en la última fila, con los pies colgando por encima del suelo y el lápiz demasiado apretado. Pensó que era un error. Revisó la lista 2 veces. «Señorita Chen, ¿está segura de que está en la clase correcta?», le preguntó delante de todos. «Esta es una clase de cálculo avanzado, no de preálgebra». «Sí, señor. Hice la prueba de nivel. Su primera calificación fue 98. Perfecta, excepto por un pequeño error de anotación». Castellano la llamó a su escritorio después de clase. «¿Alguien te ha ayudado con esto?». «No, señor». «¿Estás segura? ¿Ningún tutor? ¿Nadie revisó tu trabajo antes?». «Estudié con el libro de texto». Le cambió el asiento a la primera fila. «Para poder seguir más de cerca tu progreso», le explicó. Lo que quería decir era, para poder pillarte copiando. Cuando volvió a sacar un 98, la volvió a interrogar. Cuando respondió correctamente a una pregunta compleja en clase, le pidió que explicara su razonamiento de 3 maneras diferentes. Cuando otros alumnos cometían errores, él seguía adelante rápidamente. Cuando Emma cometía errores, se detenía en ellos. Otros profesores se dieron cuenta. Empezaron a vigilarla también. El patrón se extendió como una mancha. Emma aprendió a hacerse pequeña. Dejó de levantar la mano. Entregaba trabajos perfectos y no decía nada. Se volvió invisible porque ser invisible era más seguro que llamar la atención. La ecuación de hoy no era aleatoria. Castellano la había elegido específicamente. Era la piedra angular de su tesis doctoral, el trabajo que le había valido el reconocimiento en los círculos académicos. Un problema de Navier-Stokes modificado que combinaba la dinámica de fluidos con el cálculo avanzado de una manera que le había llevado meses resolver. «Esto», había anunciado al comienzo de la clase, «es lo que son las matemáticas reales, no los ejercicios de los libros de texto, no los problemas prácticos. Este es el tipo de trabajo con el que luchan los doctorandos». Había observado el rostro de Emma cuando lo escribió. Esperaba ver confusión. Esperaba ese momento en el que los aficionados con talento se dan cuenta de que están fuera de su alcance. En cambio, ella levantó la mano. Ahora estaba frente a la pizarra, revisando su trabajo por 3ª vez. Sentía un nudo en el estómago. Cada línea era correcta. Cada transformación estaba justificada. Cada paso no solo era correcto, sino elegante. Ella había utilizado métodos que él había descubierto durante su investigación, métodos que no aparecían en ningún libro de texto, métodos que requerían comprender la estructura profunda del problema. «Es correcto», dijo finalmente. Su voz sonó áspera. «La solución es correcta». Victoria jadeó. Brandon abrió la boca. El teléfono de Nathan se le resbaló de la mano. «Pero eso es imposible», continuó Castellano. «No podrías haberlo hecho sola. Debes de haber visto este problema antes. Debes de haber tenido ayuda». Emma lo miró con esos ojos oscuros y firmes. «Mi padre me enseñó». «¿Tu padre?» «El doctor Michael Chen». Hizo una pausa. Citó su trabajo en su tesis, páginas 52, 89 y 134. La tiza se le cayó a Castellano de los dedos. Golpeó el suelo y se hizo añicos. Hace 3 años Emma tenía 8 años. Recordaba a los policías en la puerta, sus expresiones cuidadosamente neutras, el grito de su madre que sonó como algo rompiéndose. El doctor Michael Chen regresaba a casa en coche después de una conferencia en Boston. Un camionero se quedó dormido al volante. El impacto lo mató al instante. Emma recordaba el funeral. Profesores de Princeton, del MIT, de Stanford. Hombres y mujeres con trajes caros que hablaban de la brillantez de su padre, de sus contribuciones a las matemáticas, de su trabajo revolucionario sobre la teoría de números. Le habían dado a su madre tarjetas de visita y le habían ofrecido una ayuda que nunca se materializó. El dinero del seguro se agotó en un año.
La casa de Nueva Jersey fue embargada. Lisa Chen empacó todas sus pertenencias en cajas, se quedó solo con lo que cabía en su Toyota y se mudó a la ciudad de Nueva York. Encontró trabajo limpiando edificios de oficinas por la noche. Durante el día, solicitó plaza en todas las escuelas que pudieran aceptar a Emma. Ashford ofrecía un programa de becas para estudiantes excepcionales de diversos orígenes. Emma había obtenido una puntuación del 99% en todas las pruebas. Ahora Lisa tenía 2 trabajos. Ashford Preparatory, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El Hospital Mount Sinai, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Dormía a ratos. Su departamento en Queens tenía un dormitorio. Emma insistió en que su madre se quedara con la cama. Emma dormía en el sofá. La cocina apenas tenía espacio para que cupieran 2 personas. El baño tenía una grieta en el techo que se hacía más grande cada invierno. Todas las noches Emma estudiaba. Tenía los cuadernos de su padre, 17 en total, llenos de décadas de investigación, densas demostraciones matemáticas, ecuaciones que la mayoría de los profesores no podían seguir. Notas en los márgenes donde había resuelto problemas que habían desconcertado a las mentes más brillantes de las matemáticas. Emma los había estado leyendo desde que tenía 9 años. Al principio, entendía quizás un 10%. Ahora entendía el 70%, quizás el 80% en los días buenos. El martes pasado, Lisa había llegado a casa de su turno en el hospital a las 4:30 de la mañana. Había encontrado a Emma dormida en la pequeña mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en un cuaderno abierto. La página estaba cubierta con la letra de su padre, ecuaciones sobre dinámica de fluidos y ecuaciones diferenciales parciales. Lisa la había llevado al sofá. La había cubierto con la manta. Había llorado en silencio en el baño para que Emma no la oyera. Nadie en Ashford sabía quién había sido el doctor Michael Chen. Nadie relacionaba a Emma con él. Chen era un apellido común. Emma nunca hablaba de ello. ¿Para qué? El legado de su padre vivía en revistas académicas que nadie leía en Ashford. Sus medallas estaban guardadas en un trastero que apenas podían permitirse. Emma mantenía vivo su recuerdo de la única forma que sabía. Resolvía sus problemas. Entendía su trabajo. Llevaba su mente hacia adelante, a un mundo que lo había olvidado. El profesor castellano la miraba ahora con algo que podría haber sido reconocimiento, podría haber sido horror. «Michael Chen», repitió. «¿El Michael Chen?» Emma asintió. Los dedos de Victoria volaban por su teléfono. Brandon se inclinó para mirar. Nathan susurró. «¿Quién?» Entonces, la pantalla de Victoria se llenó de resultados de búsqueda. Su rostro palideció. «Dios mío». Brandon Wu leyó en su teléfono con voz temblorosa. Dr. Michael Chen, nacido en 1975. Medalla Fields a los 27 años. El profesor titular más joven en la historia de Princeton. Trabajo revolucionario en teoría de números y... Se detuvo. Murió hace 3 años. Victoria se desplazó frenéticamente por la pantalla. Su trabajo sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Decían que se había acercado más que nadie en la historia a resolver el problema del milenio. El premio era $1 millón y él... Levantó la vista hacia Emma. ¿Era tu padre? Emma se quedó muy quieta. Solía darme clases después de cenar. Lo llamaba nuestra hora de aventura. Nos sentábamos a la mesa de la cocina y me enseñaba problemas. Al principio eran fáciles, luego más difíciles. Hacía que pareciera que estábamos resolviendo acertijos. Castellano se había puesto completamente pálido. Agarró el borde de su escritorio. Mantuve correspondencia con tu padre. Sobre mi tesis, le envié mi trabajo sobre las modificaciones de Navier-Stokes. Encontró un error en mi tercera prueba, un error crítico que habría invalidado todo. Página 89, dijo Emma en voz baja. Me enseñó tu trabajo. Dijo que tenías buen instinto, pero que te habías precipitado con las anotaciones. Salvó mi carrera. La voz de Castellano se quebró. Reescribí esa sección. Mi comité nunca supo lo cerca que estuve de suspender. Intenté darle las gracias.
Le envié correos electrónicos. Nunca me respondió. Ese mes se enfermó, dijo Emma. Cáncer. Entró en remisión, pero los tratamientos lo dejaron agotado. Murió 2 años después en un accidente de coche. Nathan había dejado de grabar. Ahora estaba escuchando de verdad. Fui a su funeral, continuó Castellano. Al Princeton Memorial. Había cientos de personas. Me quedé atrás. No sabía que tenía una hija. Yo tenía 8 años. Mi madre me mantuvo alejada de casi todo. No quería que oyera a la gente hablar de su trabajo como si fuera más importante que él. Victoria dejó el teléfono. La mujer que nos registra cada mañana, la que friega los pasillos. ¿Es tu madre? Trabaja aquí de 6 a 2. Luego trabaja en el hospital Mount Sinai de 10 a 4. Duerme cuando puede. ¿Pero por qué?, preguntó Brandon. Tu padre era famoso. ¿No tenía dinero? Las facturas médicas, la casa. Su seguro no lo cubría todo. Mi madre quería que siguiera estudiando. Esta beca era la única manera. De repente, el aula pareció más pequeña. Los bolsos caros colgados en los respaldos de las sillas. Los zapatos de diseño. La riqueza casual que nadie cuestionaba. Emma continuó. Después de su muerte, mi madre empaquetó sus cuadernos. 17 en total. 30 años de investigación. Los leo todas las noches. La ecuación que el profesor Castellano ha escrito hoy, mi padre estaba trabajando en algo similar el mes antes de morir. Nunca lo terminó. Castellano se acercó a la pizarra. Tocó las ecuaciones que Emma había escrito. No solo memorizaste su trabajo, lo entendiste, lo ampliaste. Él me enseñó a ver patrones, a escuchar lo que decían las matemáticas. La voz de Emma era firme, pero le temblaban las manos. Esta ecuación, tal y como la ha modificado, es en realidad más sencilla de lo que parece. Hay una simetría oculta. Mi padre la habría visto inmediatamente. Y tú la has visto en segundos. La he estado viendo toda mi vida. La ecuación ocupaba 3 pizarras cuando comenzó la clase. El profesor Castellano la había escrito con trazos lentos y deliberados, asegurándose de que todos vieran su complejidad. Cada símbolo estaba cuidadosamente colocado. Cada notación era precisa. Esto, había anunciado, representa el tipo de matemáticas que separa a los aficionados de los profesionales, el talento del verdadero genio. Se había vuelto hacia la clase con esa expresión que siempre ponía cuando decía verdades incómodas. Incluso los doctorandos necesitarían orientación para abordar esto adecuadamente. No solo requiere conocimientos, sino madurez matemática. Los estudiantes se habían sentado en un silencio reverencial. Este era el tipo de momento para el que habían sido entrenados. Reconocer cuándo algo estaba más allá de sus posibilidades. Conocer su lugar en la jerarquía de la inteligencia. Entonces, Emma había levantado la mano. Castellano se había reído. No muy fuerte, pero lo suficiente. Señorita Chen, aprecio su entusiasmo, pero quizás deberíamos empezar con algo más apropiado para su edad. Me gustaría intentarlo, señor. Había intercambiado miradas con Victoria, que sonrió con aire burlón. El mensaje era claro. Dejemos que la caritativa se avergüence. Sería educativo para todos. Muy bien. Había sostenido la tiza lo suficientemente alta como para que ella tuviera que estirarse. Un pequeño detalle, probablemente inconsciente. Probablemente algo que había hecho cientos de veces sin pensar. Tienes 2 minutos, debería ser tiempo suficiente para que te des cuenta de la diferencia entre la ambición y la preparación. Nathan había sacado su teléfono inmediatamente. Esto va a ser legendario, le había susurrado a Brandon. Compártelo por todas partes. Victoria se había recostado en su silla, con los brazos cruzados. Mi madre siempre dice que las iniciativas de diversidad tienen que ver con los sentimientos, no con los estándares. Supongo que estamos a punto de ver la prueba. Otro estudiante había añadido. ¿Creen que sabe siquiera lo que es una derivada parcial? Probablemente piensa que el cálculo es solo álgebra difícil. Castellano había activado el temporizador de su teléfono. Lo había sostenido donde toda la clase pudiera verlo. Había hecho un gesto para indicar que lo había puesto en marcha.
2 minutos, señorita Chen. Empieza ahora. Emma había cogido la tiza. Su mano era diminuta al sostenerla. Las mangas de su uniforme eran un poco largas. Sus zapatos tenían marcas de rozaduras. Parecía como si se hubiera equivocado de aula, de escuela, de vida. Eso es lo que todos pensaban. Castellano se había colocado a su derecha, con los brazos cruzados, observando con la expresión de alguien que espera un fracaso inevitable. No era cruel, exactamente. Solo estaba seguro. Ya había visto este patrón antes. Estudiantes demasiado confiados que necesitaban aprender humildad. Detrás de ella se levantaron los teléfonos. Las cámaras grababan. Esto se extendería por Ashford antes de la hora del almuerzo. La becaria que pensaba que podía competir con los estudiantes de toda la vida, que pensaba que la pobreza y la genialidad eran lo mismo. Victoria ya había redactado su mensaje de texto. «Tienes que ver esto». ¡Qué vergüenza! Emma había empezado a escribir. Y la sala había comenzado a cambiar. La mano de Emma se movió por la primera pizarra, sin vacilar, sin buscar, moviéndose con determinación. Separó la enorme ecuación en 3 partes, divisiones limpias que hicieron que el caos se volviera de repente legible. Brandon entrecerró los ojos para mirar la pizarra. «Espera, ¿qué está haciendo?» «Descomponiéndola», murmuró Victoria. Había dejado de escribir mensajes. Emma utilizó un método de sustitución que simplificaba todo el lado izquierdo. Una técnica que no aparecía en su libro de texto, que no aparecía en ningún libro de texto de su nivel. Transformó la compleja integral en algo manejable. 45 segundos, anunció Castellano. Su voz había perdido su tono de suficiencia. Emma pasó a la segunda pizarra. Su tiza hacía marcas rápidas y precisas. Ahora estaba utilizando transformadas de Fourier, reducción dimensional, técnicas de la física aplicadas a las matemáticas puras, el tipo de polinización cruzada que llevaba años dominar. Nathan había bajado su teléfono. Ya no estaba grabando. Estaba observando. La ecuación le respondía. Eso es lo que parecía, como si las propias matemáticas la reconocieran y cooperaran con ella. Cada línea fluía hacia la siguiente. Cada transformación revelaba una estructura oculta. «1 minuto», dijo Castellano en voz baja. Brandon había agarrado su cuaderno. Estaba copiando su trabajo, tratando de seguir la lógica. Su mano no podía seguir el ritmo. Victoria se había inclinado hacia adelante en su asiento. Sus ojos seguían cada símbolo. Era buena en matemáticas, realmente talentosa cuando se molestaba en intentarlo, lo suficientemente buena como para reconocer lo que estaba viendo. No era suerte, no era memorización. Era una comprensión a un nivel que no debería existir en una niña de 11 años. Emma llenó la segunda pizarra. Se estaba acercando a la solución, los pasos finales que lo unirían todo. Su letra era pequeña, pero perfectamente legible, cada símbolo en su lugar correcto. 1 minuto y medio, susurró Castellano. La clase se había quedado completamente en silencio. No se oían teléfonos, no se oían susurros, no se oía ningún movimiento. 23 alumnos contenían la respiración. Emma escribió la última línea, una solución que surgió de su trabajo como una prueba matemática de algo divino. La subrayó una vez, dejó la tiza en la bandeja, se volvió hacia la clase. El cronómetro del teléfono de Castellano marcaba 1:47. Lo había resuelto en 107 segundos. Castellano caminó lentamente hacia la pizarra. Le temblaban las manos cuando las levantó para revisar su trabajo. Empezó por arriba. Siguió cada línea, cada transformación, cada paso. Sus labios se movían en silencio. Su rostro había pasado de pálido a gris. Lo revisó 2 veces. Luego, una tercera vez. Finalmente, se volvió hacia la clase. Su voz sonó ronca. «Es correcto. La solución es completamente correcta». Victoria emitió un sonido como si todo el aire hubiera abandonado su cuerpo. Brandon dejó caer el lápiz. Golpeó la mesa con estrépito, resonando en el silencio. Nathan miró fijamente la pizarra como si le hubiera traicionado.
Castellano miró a Emma. La miró de verdad por primera vez. Esto es imposible. No puedes haberlo hecho sola. ¿Dónde has visto este problema antes? En ningún sitio. Entonces, ¿cómo? Me lo enseñó mi padre, dijo Emma. Su voz era firme, clara. El doctor Michael Chen. Usted citó su trabajo en su tesis, páginas 52, 89 y 134. La tiza se le resbaló a Castellano de los dedos, cayó al suelo y se rompió en fragmentos blancos. El profesor Castellano se agachó y recogió los pedazos rotos de tiza. Le temblaban las manos. Se enderezó lentamente, como un hombre que hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. «Conocía a tu padre», dijo. «No muy bien. Pero mantuve correspondencia con él sobre mi tesis doctoral. Le envié mi trabajo sobre las modificaciones de Navier-Stokes, 70 páginas de investigación. Me respondió en una semana». Emma se quedó completamente inmóvil. Encontró un error crítico en mi tercera prueba que habría invalidado toda mi tesis. No se limitó a señalarlo. Me enseñó cómo solucionarlo. Me envió 3 páginas de correcciones. Salvó mi carrera académica. Castellano se dirigió a su escritorio. Se sentó con pesadez. Intenté darle las gracias como es debido. Le envié correos electrónicos. Quería conocerlo. Me respondió una vez. Dijo que se alegraba de haberme ayudado, que las matemáticas pertenecen a todos. Esa fue la última vez que supe de él. Ese mes enfermó, dijo Emma. Cáncer en fase 3. Los tratamientos lo dejaban tan cansado que apenas podía leer. Fui a su funeral, en el Princeton Memorial, hace 3 años, en marzo. Había cientos de personas. Me quedé atrás. No tenía ni idea de que tuviera una hija. Yo tenía 8 años. Mi madre me mantuvo alejada de los discursos. Dijo que la gente lo trataba como si fuera una colección de documentos en lugar de una persona. Victoria tenía su teléfono en el regazo. Los resultados de la búsqueda brillaban. El ganador más joven de la medalla Fields, un gran avance en la teoría de números, el que más se ha acercado a resolver Navier-Stokes. Tu papá era famoso. Era mi papá, dijo Emma simplemente. Eso es lo que importaba. Nathan por fin había recuperado la voz. ¿La mujer que limpia nuestro pasillo? ¿Esa es tu mamá? Trabaja aquí de 6 a 2, luego en el hospital Mount Sinai de 10 a 4. Duerme cuando puede. No entiende las matemáticas, pero sabe que eran importantes para mi papá. Tiene 2 trabajos para que yo pueda estudiar aquí, para que pueda aprender lo que él quería enseñarme. Brandon habló en voz baja. Te hemos tratado como si no perteneciera a este lugar, concluyó Emma. Como si solo estuviera aquí por caridad, como si mis calificaciones fueran un error o una casualidad. Castellano se cubrió el rostro con las manos. Yo hice eso. Cuestioné todos tus éxitos. Te cambié de asiento para vigilarte. Insinué que hacías trampa. Te hice demostrar tu valía una y otra vez, mientras que a todos los demás les daba el beneficio de la duda. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire. Victoria se levantó de repente. Su silla rozó el suelo. Profesor, esto está mal. Emma debería estar en un programa de matemáticas teóricas, a nivel de posgrado. Todos estamos por debajo de su nivel, muy por debajo. Lo sé, susurró Castellano. Nos hemos estado burlando de ella, grabándola, tratándola como si fuera un entretenimiento, como si fuera un chiste. La voz de Victoria se quebró. Mi madre es jueza federal. Habla de justicia todo el tiempo. Esto no es justicia, es crueldad. Emma miró a Victoria. La miró de verdad. Tu madre te lleva a la escuela todas las mañanas. La mía friega el piso después de que te vas. Pero las 2 estamos aquí. Las 2 hicimos las mismas pruebas. Sacaste más puntos que todos nosotros, ¿verdad?, preguntó Brandon, en el examen de ingreso. El 99% en todas las categorías. Nathan se había quedado muy callado. Su teléfono estaba sobre el escritorio, con la pantalla apagada. El video que había planeado compartir por todas partes, de repente le parecía una prueba de algo vergonzoso. Castellano levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos.
Esta niña de 11 años resolvió en 107 segundos lo que a mí me llevó 3 meses. Utilizó técnicas que yo no descubrí hasta mi segundo año de doctorado. Vio patrones que a mí se me escaparon. Se puso de pie. Se dirigió a la clase. Todos estamos por debajo de su nivel, dijo con claridad. Todos y cada uno de nosotros. A la mañana siguiente, todo el mundo en Ashford lo sabía. Nathan había borrado su video después de irse a casa y leer sobre el Dr. Michael Chen. Su padre le había obligado a borrarlo. ¿Entiendes lo que casi haces?, le había dicho su padre. El padre de esa niña era un genio, un verdadero genio, y tú ibas a burlarte de su hija. Pero los teléfonos se comunican entre sí, las capturas de pantalla viajan. A la hora del desayuno, la historia se había extendido por toda la escuela. Emma llegó en el Toyota de su madre a las 7:30. El estacionamiento solía estar vacío a esa hora. Hoy, los estudiantes estaban agrupados. Dejaron de hablar cuando Emma salió del auto. Caminó hacia la entrada. La multitud se apartó. Nadie habló, pero tampoco nadie se rió. Lisa Chen observaba desde el volante. Sus manos se aferraban con fuerza. No se marchó hasta que Emma entró. A las 8 llamaron a Emma a la oficina principal, no al escritorio de la secretaria, a la oficina del director. Nunca había estado allí antes. La doctora Patricia Morrison estaba sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el salario anual de Lisa. 2 miembros de la junta la flanqueaban. Un abogado estaba sentado en la esquina y sorprendentemente el doctor James Park, el decano de diversidad, que normalmente solo aparecía en los materiales promocionales. Señorita Chen, siéntese, por favor. La sonrisa de la doctora Morrison era ensayada, profesional. Queríamos hablar sobre el incidente de ayer. Emma se sentó en la silla de cuero. Sus pies no tocaban el suelo. En primer lugar, déjeme decirle lo impresionados que estamos con sus habilidades matemáticas. Son realmente extraordinarias. Morrison juntó las manos. Sin embargo, nos preocupa cómo se ha caracterizado esta situación. ¿Caracterizada? Las redes sociales pueden ser engañosas. Entendemos que los métodos de enseñanza del profesor Castellano pueden haber parecido duros, pero... Me acusó de hacer trampa, dijo Emma en voz baja. Varias veces. Cambió mi asiento para vigilarme. Cuestionó todas las calificaciones que obtuve. El abogado se movió en su asiento. El doctor Park habló por primera vez. Emma, hemos revisado tu expediente. Tus calificaciones en el examen de ingreso fueron excepcionales. Tus notas son perfectas. Nunca nos has dado motivos para dudar de tus habilidades. El profesor Castellano dudaba de ellas constantemente. La sonrisa de Morrison se tensó. El profesor Castellano ha estado sometido a un estrés considerable. Sus métodos, aunque quizá anticuados, tienen como objetivo mantener los estándares académicos. Estándares que no aplicó a nadie más en esa clase. Silencio. El miembro de la junta a la derecha carraspeó. Señorita Chen, nos gustaría ofrecerle algo. Una beca académica completa, que ya tiene, pero ampliada. Acceso a cursos de posgrado, clases particulares, una asignación para materiales. ¿A cambio de qué? Discreción, dijo Morrison con cautela. Ha sido un desafortunado malentendido. El profesor Castellano se ha disculpado. Según tengo entendido, nos gustaría seguir adelante de forma positiva, por el bien de todos. Emma miró al doctor Park. Era coreano-estadounidense, de unos 40 años, siempre sonriente en las fotos promocionales sobre la diversidad. Nunca lo había visto en los pasillos. Doctor Park, ¿qué opina? Parpadeó, sorprendido de que se dirigieran directamente a él. Creo que tenemos que mejorar. Todos. La sonrisa de Morrison se desvaneció. Doctor Park. No. Se volvió hacia Morrison. Llevo aquí 5 años. Soy el decano de diversidad. ¿Sabe lo que hago realmente? Poso para fotos. Leo discursos que escribe otra persona. Apruebo folletos. Pero cuando una estudiante como Emma se enfrenta a la discriminación, ¿dónde estaba yo? Eso no es.
Sí lo es. El doctor Park miró a Emma. Lo siento. Te merecías algo mejor. Te mereces algo mejor. Emma se quedó muy quieta. Luego habló. No quiero dinero. No quiero tutores privados. Quiero un cambio real. La expresión de Morrison se endureció. Señorita Chen, mi padre solía decir que ser agradecido y exigir justicia no son cosas opuestas. Estoy agradecida por mi beca, pero no debería tener que ser excepcional para que me traten con el respeto básico. El abogado se inclinó hacia adelante. Señorita Chen, el testimonio del profesor castellano junto con las pruebas en vídeo que circularon podrían crear problemas importantes para la escuela. Emma lo miró. ¿Me está amenazando o ayudando? Estoy exponiendo los hechos. El doctor Park se levantó. Emma, ¿qué quieres? Por fin alguien había hecho la pregunta correcta. Emma no respondió de inmediato. Miró a cada una de las personas presentes en la sala, a la doctora Morrison con su sonrisa ensayada, a los miembros de la junta con sus trajes caros, al abogado con su maletín de cuero, al doctor Park, que realmente la estaba escuchando. Quiero colaboraciones reales con las escuelas públicas, dijo Emma. No oportunidades para hacerse fotos. Programas reales en los que Ashford comparta recursos, en los que los estudiantes como yo no tengamos que ser milagros para que se nos tenga en cuenta. Morrison empezó a hablar. Emma continuó. Quiero una evaluación ciega, sin nombres en los exámenes ni en los trabajos. Solo trabajo, para que los profesores no puedan decidir quién es inteligente basándose en quiénes son sus padres o en cómo visten. Eso no es así. Es exactamente así como funciona. Lo he observado durante 3 meses. Brandon comete errores y recibe ánimos. Yo cometo errores y me interrogan. El miembro de la junta a la izquierda se movió incómodo. Quiero formación obligatoria para todo el profesorado. Formación real, no un seminario de 1 hora. Sobre los prejuicios, sobre las suposiciones, con responsabilidad real. Señorita Chen, estas exigencias son... No he terminado. La voz de Emma era firme. El doctor Park debería tener autoridad real. No solo un título para los folletos. Debería ser vicedecano con control presupuestario y poder de decisión. El doctor Park la miró fijamente. Y quiero un fondo de becas en nombre de mi padre, para estudiantes de matemáticas que provengan de familias como la mía, con fondos complementarios de Ashford, para que sus padres no tengan que trabajar en 2 empleos solo para darles una oportunidad. Morrison se recostó en su silla. Son peticiones importantes. No son peticiones, dijo Emma en voz baja. Son condiciones. El abogado intervino. Señorita Chen, tiene 11 años. No tiene capacidad legal para... La puerta se abrió. Lisa Chen entró, todavía con su uniforme de limpieza. En realidad sí la tengo. Todos se volvieron. Soy su madre, tengo capacidad legal. Lisa cruzó la habitación y se colocó detrás de la silla de Emma. Y he estado grabando esta conversación en mi teléfono. Morrison palideció. Señora Chen, es señora Chen, y las condiciones de mi hija me parecen razonables, a menos que prefiera que lo discutamos con nuestro propio abogado. No será necesario, dijo rápidamente el doctor Park. Se volvió hacia Morrison. Estos cambios deberían haberse hecho hace tiempo. Tú lo sabes. Yo lo sé. La Junta lo sabe. Doctor Park, se está extralimitando. Estoy haciendo mi trabajo. Por fin, miró a Emma. Apoyaré todo esto, públicamente. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. El de la derecha asintió lentamente. La imagen que daría oponerse a esto sería catastrófica, especialmente dada la reputación del doctor Chen. Si esto se hace público... No lo será, dijo Emma. Si aceptan un cambio real, no promesas, acciones. Morrison apretó la mandíbula. Miró al abogado que se encogió de hombros con impotencia. Miró a los miembros de la Junta que ya estaban calculando. Finalmente, miró a Emma. ¿Tienes condiciones? Todo por escrito. Plazo para la implementación.
informes mensuales de progreso disponibles para los estudiantes y el profesorado, y que el profesor Castellano participe en los cambios. Ahora es parte de la solución. Podría dimitir. No lo hará, dijo Lisa en voz baja. Emma me contó lo que dijo ayer, sobre su padre. Quiere mejorar. Morrison se quedó en silencio durante un largo rato. Luego sacó su teléfono. Llamaré al presidente de la Junta. Necesitaremos una reunión de emergencia. Emma se levantó. Esperaremos. Esto podría llevar horas. Lisa acercó una silla a la de Emma. Tenemos tiempo. El doctor Park sonrió. No era la sonrisa de las fotos promocionales. Era una sonrisa auténtica. Yo también me quedaré. La reunión de emergencia de la Junta duró 4 horas. Emma y Lisa se sentaron en la sala de espera. El doctor Park les trajo sándwiches de la sala de profesores. Nadie cuestionó por qué la señora de la limpieza estaba sentada en el ala ejecutiva. A las 2 en punto se abrió la puerta. La doctora Morrison salió con una carpeta. Su expresión era cuidadosamente neutral. La Junta ha aceptado sus condiciones, con modificaciones. Emma se puso de pie. ¿Qué modificaciones? El programa de colaboración comenzará con 3 escuelas, no con 5. Restricciones presupuestarias. 5 escuelas o no hay acuerdo. A Morrison le tembló el ojo. Señorita Chen, el trabajo de mi padre se cita en 17 países. Su investigación cambió las matemáticas. Usarán su nombre para su fondo de becas. 5 escuelas. No es negociable. Lisa tocó suavemente el hombro de Emma. No para detenerla, solo para recordarle que no estaba sola. Morrison miró la carpeta. A Emma. A Lisa con su uniforme de limpieza. Finalmente asintió. 5 escuelas, pero la implementación será gradual. Un semestre piloto y luego la expansión. Aceptable. ¿Qué más? El doctor Park será vicedecano, como usted solicitó, pero reportará directamente a mí. Informará a la Junta, replicó Emma, con autoridad sobre las iniciativas de diversidad y la asignación presupuestaria para los programas de equidad. Eso no es el protocolo estándar. Nada en esta situación es estándar, dijo el doctor Park desde detrás de ellas. Había estado escuchando desde la puerta. Acepto esas condiciones. Las manos de Morrison se tensaron sobre la carpeta. Bien. El sistema de evaluación ciega se implementará a partir del próximo semestre. La formación del profesorado comenzará de inmediato y la asistencia será obligatoria. El profesor Castellano ya se ha ofrecido voluntario para ser el primer participante. ¿Y el fondo de becas? Ashford aportará $50,000 al año. Los donantes aportarán fondos equivalentes. El primer beneficiario se seleccionará en primavera. Emma pensó en su padre, en sus cuadernos, en Lisa, que tenía 2 trabajos, en Sofía Rodríguez y en los niños como ella, que nunca tendrían una oportunidad. Quiero formar parte del comité de selección. Tienes 11 años. Soy la hija del doctor Michael Chen. Sé reconocer el genio cuando todos los demás miran hacia otro lado. Morrison cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo había cambiado. No era exactamente calidez, sino reconocimiento. De acuerdo, serás la asesora estudiantil del comité. Le tendió la carpeta. Aquí está todo documentado, el calendario de implementación, las medidas de rendición de cuentas, asignaciones presupuestarias. Emma la tomó. ¿Cuándo empezamos? Hoy. El doctor Park coordinará contigo las colaboraciones con las escuelas. El profesor Castellano ha solicitado reunirse contigo. Cuando estés lista. Lisa habló por primera vez desde que terminó la reunión. Mi hija ha estado lista toda su vida. Son ustedes los que han necesitado tiempo para ponerse al día. Morrison sonrió. Una pequeña sonrisa sincera. Sí, señora Chen. Supongo que tiene razón. Emma miró a su madre. Lisa asintió. Dígale al profesor Castellano que me reuniré con él mañana, dijo Emma, en la sala 304, donde empezó todo esto. A la mañana siguiente, el profesor Castellano ya estaba en la sala 304 cuando Emma llegó. Estaba de pie junto a la ventana, mirando al patio donde los estudiantes se reunían antes de las clases.
Gracias por venir, dijo sin darse la vuelta. Emma dejó su mochila sobre un escritorio. ¿Quería hablar conmigo? Se dio la vuelta. Tenía los ojos enrojecidos. No había dormido. Llevo 28 años enseñando. Creía que entendía lo que eso significaba. Identificar el talento. Mantener los estándares. Empujar a los estudiantes a la excelencia. Emma esperó. El trabajo de su padre salvó mi carrera. Lo sabía, pero nunca me pregunté qué había hecho con ese regalo, si era digno de él. Se acercó a la pizarra donde Emma había resuelto la ecuación imposible. Alguien la había conservado cubriéndola con plástico protector. Vi tu pobreza y supuse que eras incompetente. Vi el trabajo de tu madre y supuse que tenías limitaciones. Vi tu edad y decidí que era imposible que entendieras lo que yo apenas entendía. Sí, dijo Emma simplemente. Lo siento, esa palabra me parece insuficiente, pero es todo lo que tengo. Lo siento profundamente. Emma se sentó en un pupitre. Mi padre solía decir que las matemáticas son lo más democrático que ha creado el ser humano. 2 más 2 es igual a 4, seas rico o pobre, negro o blanco, hombre o mujer. A los números no les importa tu apellido. Pero el acceso a las matemáticas no es democrático. No, las personas controlan el acceso, personas como tú. Castellano se estremeció, pero no apartó la mirada. La formación empieza el lunes. Reconocimiento de prejuicios, prácticas docentes inclusivas. Pedí ir primero, ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es un comienzo. Quiero hacer más. Quiero ayudar con las colaboraciones escolares. Puedo enseñar. Puedo identificar a los alumnos que están siendo ignorados, como yo te ignoré a ti. Emma lo estudió. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. Todavía no. Pero dame una oportunidad para ganármela. ¿De la misma forma que mi padre te dio una oportunidad? Sí. Su voz se quebró ligeramente. Exactamente de esa forma. Emma se quedó callada durante un largo rato. Luego abrió su mochila y sacó uno de los cuadernos de su padre, el más antiguo, con la cubierta de cuero desgastada. Mi padre escribió algo en la primera página. Lo leo todas las noches. Lo abrió con cuidado. Escribió: las matemáticas pertenecen a todos, pero las hemos convertido en una puerta en lugar de un puente. Cada estudiante al que rechazo porque no cumple mis expectativas es un problema que nunca resolveré, una prueba que nunca veré, un futuro que nos he robado a todos. Castellano cerró los ojos. Él creía en las segundas oportunidades, dijo Emma. Creía que las personas podían cambiar. Por eso te ayudó. No desperdiciaré esta oportunidad. Emma se levantó y le entregó el cuaderno. El tercer capítulo. Léelo. Escribe sobre enseñar a estudiantes que no parecen encajar, estudiantes a los que todos subestiman. Castellano tomó el cuaderno como si fuera de cristal. Lo leeré esta noche. Bien, porque empezamos el programa de colaboración en 2 semanas, y voy a necesitar un maestro que realmente entienda lo que estamos tratando de hacer. Levantó la vista bruscamente. ¿Quieres que te ayude? Quiero que lo hagas mejor, eso empieza por ayudar. Por primera vez desde ayer Castellano sonrió. No era su sonrisa habitual en clase, era algo real. Gracias, Emma. Ella cogió su mochila. No me des las gracias todavía. Tenemos mucho trabajo por delante. 6 semanas después, la sala 304 tenía un aspecto diferente. La distribución de los asientos había desaparecido. Los alumnos se sentaban donde querían. Los exámenes se devolvían con números de identificación en lugar de nombres. Las calificaciones se publicaban de forma anónima. Victoria Sterling se sentaba ahora junto a Emma. No porque tuviera que hacerlo, porque quería. «Mira esto», dijo Victoria, mostrándole su teléfono a Emma. Acababan de publicar los resultados de la evaluación ciega. Había sacado 87, no su habitual 95. Pensé que me enfadaría, pero es honesto. Nadie infló mi calificación por mi apellido. Brandon Wu se inclinó hacia ella. Yo también bajé 6 puntos. Resulta que tengo que mostrar mi trabajo, no solo dar las respuestas. Emma sonrió. Bienvenido a cómo me han calificado a mí todo este tiempo. Nathan Pierce
ya no estaba en clase. Sus papás lo habían retirado hacía 2 semanas. Alegaron diferencias filosóficas con la nueva dirección. Nadie lo extrañaba. El profesor castellano entró con una pila de carpetas. Buenos días a todos. Hoy comenzamos nuestras sesiones tutoriales del programa de colaboración. 5 de ustedes se emparejarán con estudiantes de nuestras escuelas asociadas. Se reunirán los sábados, trabajarán juntos en los problemas y aprenderán unos de otros. Victoria levantó la mano. Me gustaría ser voluntaria. Yo también, dijo Brandon. Castellano sonrió. Bien, porque es obligatorio para esta clase. A partir de la semana que viene, cada uno de ustedes estará emparejado con alguien. Después de clase, Emma caminó por los pasillos. Las cosas también habían cambiado aquí. En el pasillo principal colgaba un nuevo retrato. El doctor Michael Chen, pintado a partir de una foto tomada en Princeton. La placa decía, matemático, profesor, visionario. Su trabajo abrió puertas. Este fondo de becas las mantiene abiertas. El doctor Park se acercó a ella. Emma, el comité de selección se reúne el jueves. Tenemos 17 solicitudes para la beca Chen. 17 estudiantes brillantes que necesitan una oportunidad. Estaré allí. Hay alguien a quien quiero que conozcas primero, señaló al final del pasillo. Una chica estaba de pie junto a la vitrina de trofeos. Tenía 13 años y llevaba el uniforme de una escuela pública. Sus manos se retorcían nerviosamente. Emma, esta es Sofía Rodríguez. Es candidata a la primera beca Chen. Sofía, esta es Emma Chen. Sofía abrió mucho los ojos. Tú eres ella, la chica que resolvió la ecuación imposible. Emma se acercó. Solo soy una chica que tuvo un buen maestro. Mi papá. Mi papá conduce un taxi, trabaja 16 horas al día, pero me compró libros de matemáticas en mercadillos. Él no los entiende, pero sabe que a mí me encantan. Emma se vio a sí misma hace 6 meses. ¿Cuál es tu rama favorita de las matemáticas? La topología. Sé que suena raro, pero me encanta cómo las formas pueden transformarse y seguir siendo lo mismo. Como una taza de café y una dona son lo mismo topológicamente, significa que nada está limitado a ser lo que parece. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. A mi padre le habrías encantado. ¿De verdad? De verdad. ¿Cuándo es tu entrevista? Mañana. Estoy aterrada. No lo estés. Solo sé tú misma. Muéstrales lo que ves cuando miras los números. El doctor Park sonrió. Emma, ¿considerarías asistir a la entrevista como consejera estudiantil? Emma miró a Sofía. A esta chica que le recordaba todo por lo que había luchado. Sería un honor. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Gracias, muchas gracias. Agradécemelo siendo brillante, que ya lo eres.